y cómo es que nosotros debemos afrontar esta inspección laboral. Antes de empezar de lleno con el tema, siempre es bueno tener ciertos antecedentes a efecto de que ustedes conozcan cómo funcionaba la ley y cómo funciona en la actualidad la ley. La ley de inspecciones, la nueva ley de inspecciones, data del año 2006. Es la Ley General de Inspección del Trabajo. Y, como le digo, a partir del 2006 comienza su vigencia hacia adelante. Antes del 2006 existía el Decreto Legislativo 910, que era también, o que regulaba también la inspección de trabajo. Pero, ¿cuál era el problema con esta normativa? De que solamente permitía que el trabajador del centro de trabajo haga la denuncia. Y también podría desistirse en cualquier momento. Con lo cual, la inspección de trabajo en muchas oportunidades no cumplía el objetivo para el cual fue creada, que era inspeccionar el cumplimiento normativo en los centros de trabajo. Entonces, en el año 2006, sale la ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, donde la figura cambia totalmente. Y a partir de ahí, cualquier persona, y oíganlo bien, cualquier persona puede hacer una denuncia respecto a incumplimientos normativos de las entidades o empresas en general. No es necesario que sea trabajador. Obviamente tiene que identificarse con su DNI. Esto va a ser chequeado porque ahora, como ustedes saben, todos los sistemas están interconectados y ahora cada vez que haya cuando ustedes van a llenar el formato de la denuncia vía internet, lo primero que va a hacer es ver si es que el DNI es auténtico o no. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, cualquier persona ahora puede hacer una denuncia. Es más, nosotros salimos a hacer inspección por diversas denuncias que hay, no solamente de los trabajadores, sino de otras instituciones. Llámese municipalidad, policía, la vecina del costado, ¿no? La prima de alguien, el primo de alguien, la amiga de alguna persona que conoce o tiene conocimiento que en tal o cual empresa existe un incumplimiento normativo. Y como yo le decía antes, con la ley anterior, cuando el trabajador acordaba con el empleador, ahí quedaba la inspección, porque él iba y se desistía de la denuncia y automáticamente quedaba ahí. Con lo cual nosotros nos quedamos pues con las ganas de ver si es que realmente esa empresa cumplía o no cumplía. Ahora no. Ahora, una vez que se haga una denuncia, automáticamente se genera una orden de inspección. Y esa orden de inspección es un acto público, con lo cual terminará solamente de dos maneras: o con acta o con informe. Informe cuando nosotros verifiquemos que en esa empresa todas las normas laborales se cumplen como debe ser. Y acta cuando nosotros encontráramos que esa empresa incumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Con lo cual, así el trabajador se desista, el procedimiento va a continuar. ¿Por qué? Porque ya no es el denunciante, ya no tiene condición de participante dentro del proceso inspectivo. ¿Ya? Si ustedes leen la ley de inspecciones, dice bien claramente, el denunciante no forma parte del procedimiento. Por lo tanto, así el trabajador acuerde con el empleador: oye, yo te voy a pagar, pero desístete. Así manden los documentos que manden por desistimiento, la orden va a continuar, la inspección va a continuar, no va a parar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es la nueva ley de inspecciones. Entonces siempre hay que tener en consideración eso. ¿Ya? Vamos a iniciar. ¿Cómo afrontar una inspección laboral? Fácil, cumpliendo con las normas laborales.
salud en el trabajo. Y también con los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Eso es básicamente cómo uno debe afrontar la inspección de trabajo. Cumpliendo con la normativa laboral, previniendo los riesgos laborales, la colocación de trabajadores, el empleo, colaborando con la inspección de trabajo, no teniendo trabajo infantil, promocionando el empleo, pagando la seguridad social y ver todo el tema de migraciones, ¿no? O sea, ver todo el tema de los trabajos o contratos con extranjeros, que en la actualidad, ¿cómo está? En la actualidad está muy de boga, ¿no? Para que ustedes sepan, hay algunas cosas que no deben hacer, ¿ya? Cuando llegue el inspector. Lo primero es deben dejarlo ingresar al inspector al centro de trabajo, porque el inspector se va a identificar con una credencial así. Ojo, este es el photocheck, pero en la parte de atrás está la credencial. La credencial es el único documento que permite que el inspector pueda ingresar a cualquier centro de trabajo, sea de día, sea de noche, sea de madrugada, sea en el momento que sea sábado, domingo, feriado, lo que sea. Pero el inspector de trabajo tiene que ingresar. Por lo tanto, si no lo dejan ingresar, hay una sanción. Y la sanción es muy fuerte, porque así sea micro, pequeña o gran o mediana empresa, la sanción está en función a el régimen general. Por lo tanto, la sanción es la más alta que puede haber. Adicional a ello, tienen que considerar que no solamente esta parte de la norma está referido a el hecho de que no lo dejes ingresar, sino también cuando él ya ingresó, porque hay establecimientos que son de carácter público, ¿no? Tiendas, bodegas, boutiques, otros lugares, y tú haces que el inspector se retire, le pide que se retire de ahí. Si es así, también hay una obstrucción a la labor inspectiva. ¿Por qué? Porque lo estás retirando, no le estás permitiendo hacer la inspección a la cual él ha ido. ¿Ok? Y esto no solamente lo puede hacer el gerente, lo puede hacer, o sea, no lo debe hacer el gerente, sino no lo debe hacer el administrador. Incluso ningún trabajador puede impedir el ingreso del inspector. Más aún, si, como lo voy a repetir, él se va a identificar con su credencial. Es más, en muchas oportunidades nosotros no necesitamos que estén los directivos ni los funcionarios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar directamente con el trabajador. Y la información que vamos a solicitar es del trabajador, para efectos de ver si le están cumpliendo o no. Luego de la visita, porque esa es la visita inspectiva, ya cuando yo llame a la empresa, comparecencia, ellos vendrán trayéndome toda la documentación que yo le pida a efecto de poder sustentar todo el cumplimiento normativo. Pero durante la visita, yo soy el inspector y yo soy el que determino con quién voy a hablar. A mí ningún empleador me tiene que decir, no, hable con él, hable con fulanito no, con fulanito no. Yo entro y hablo con todos. Es más, nosotros tenemos un documento que se llama Relación de Trabajadores y nosotros lo tomamos a todos. Señor, el señor es proveedor, perfecto, y le tomo sus datos, me vas a sustentar que el señor es proveedor. El señor es el sobrino del señor, él trabaja en otra empresa, perfecto, me sustentarás después que el señor es el sobrino de tal persona y que trabaja en otra empresa. Pero yo al tomar los datos tomo de todo lo que está dentro del centro de trabajo. Luego ya viene la parte de sustento por parte del empleador y me va a decir, oiga, el señor no es mi trabajador, acá está su factura, acá está su recibo por honorario, acá está su, ¿cómo les puedo decir? A ver, ¿qué otro documento puede ser probatorio? Su partida de nacimiento, de repente, que el señor es familiar del señor y que está en la planilla de otra empresa. Ojo que los recibos por honorarios no es sustento de nada, simplemente es un documento con el cual ustedes me van a decir,
no, el señor no trabaja acá, es independiente y todo lo demás, pero si yo verifico que el señor está yendo constantemente, si yo verifico que él está dándole recibo plurianual a la empresa, y yo veo que su relación es laboral, automáticamente se desnaturaliza y se transforma en una relación laboral, ¿ok? Pero sí puede ser un sustento indiciario de que el señor de repente no trabaja ahí, ¿no? Ese es uno. Dos, cuando nosotros los citemos a una comparecencia, siempre asistan. Nunca dejen de asistir, porque si no asistan hay una sanción por ello. Siempre tienen que asistir a la comparecencia que se le hace. Muchos me dicen, doctor, pero tengo de los 10 documentos que me han pedido, solamente tengo 3. Lleven los 3. ¿Por qué? Ustedes llevan los 3, yo reviso los 3 y simplemente les vuelvo a pedir la diferencia para otra oportunidad. Pero no dejen de asistir. La inasistencia o el abandono es complicado, es bien difícil de que nosotros lo podamos subsanar en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a la SUNAFIL, hay un área donde ustedes se registran. Señor, venga a esta comparecencia, perfecto, la van a mandar a un área, la persona lo va a atender y usted va a tener que firmar su asistencia. Si no la firma, si no está el documento por el cual yo puedo demostrar que sí, efectivamente han ido a la comparecencia, después ¿cómo les puedo? Ustedes podrán, o el empleador podrá decirme, ya pues señor, ayúdeme, no me multe. ¿Cómo no te voy a multar si no estás? Yo tengo mi supervisor también, que va a estar revisando lo que yo hago. Lo primero que me va a decir es, oye, este señor no vino y ¿por qué no lo estás multando? ¿No? Entonces, recomendación, asista. No dejen de asistir, ¿no? Porque el inasistir es una sanción. Ahora, si asisten, no abandonen. Han habido casos donde estamos atendiendo al trabajador y de repente, al empleador, perdón, al representante, de repente tiene una llamada, sale y ya no regresa. Y piensa que porque ya vino, ya solucionó el tema, y no es así, por eso se llama abandono. El abandono también está tipificado como una obstrucción a la labor inspectiva, ¿ya? Luego, si yo les solicito a ustedes que me lleven una información y no me llevan nada, eso también es una obstrucción. Tienen que llevar algo, por lo menos. Vamos a suponer que yo les pido, oiga, tráeme la planilla, y no me traen la planilla. ¿Por qué no me traerían la planilla? ¿Qué supuesto negado existiría para que no me lleven la planilla? ¿Saben lo que es una constancia de alta, no? ¿Saben lo que es una constancia de alta del trabajador? ¿Sí? La constancia de alta, ¿qué cosa es? Es parte de la planilla. Este registro. La planilla está dividida, la planilla electrónica está dividida en dos partes. Este registro y la plame. ¿Sí? El registro donde se registran todos los datos laborales de los trabajadores. Y la plame, donde se detallan mensualmente qué cosa es lo que le va a pagar. Por eso es que la plame es la única que le envían a ustedes en un PDT para que lo tengan y mes a mes ustedes van a ir pagando. Pero no se dan cuenta que para poder hacer la plame, lo primero que le pide ¿qué cosa es? Sincronizar. ¿Y por qué sincronizas? Porque tú jalas la información actualizada del registro. Si tu registro no está actualizado, no te va a salir en la plame los datos de los trabajadores. Por lo tanto, vas a presentar una declaración jurada errónea, equivocada. Entonces, siempre tiene que tener actualizado su registro. El registro es en línea. Por eso cada vez que el inspector le pidan el registro, no le digan de qué mes, porque no es mensual, es en línea. Si yo le pido el registro de hoy día, me tienen que sacar el registro de hoy día. ¿No? Entonces ustedes van a tener que entrar al registro en la página web de la SUNAT, entran declaraciones, creo que es el registro, entran al registro y en el registro aparecen tres cosas: derechohabientes, empleadores y trabajadores, ¿no? Ustedes ingresan a la parte de trabajadores y en la parte de abajo dice declaraciones y no me acuerdo cómo se llama el otro.
Pero ustedes entran ahí y ahí va a existir lo que se llama el TR5. ¿Qué es el TR5? Los datos laborales de los trabajadores. Te van a agarrar y van a bajar ese registro, y ese registro es el que me van a llevar cuando les pida yo TR5, porque nosotros pedimos TR5. Se supone que la constancia de alta del trabajador ustedes ya lo tienen archivado, porque cuando el trabajador se inscribe en la planilla, ustedes lo que tienen que hacer es inscribirlo en este registro, sale el archivo digital o lo guarda en un disco duro o en un disco, lo que ustedes quieren, o lo imprimen 2 veces. ¿Por qué? Porque ese registro ya no vuelve a salir, esa constancia de alta ya no vuelve a salir, es el único documento que ya no vuelve a salir. La SUNAT en su base de datos no tiene almacenamiento para eso. Muchos piensan de que no, yo lo dejo ahí nomás, después vuelvo y lo saco. No, eso no funciona así. Tienen que grabar el archivo digital. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan siempre. Porque cada vez que nosotros vayamos, vamos a pedirte, constancia de alta. Pero la constancia de alta que pedimos nosotros es la histórica. Porque como les digo, cuando ustedes recién inscriben al trabajador, les sale la constancia de alta y inmediatamente ustedes tienen que imprimir 2 juegos. Uno le dan al trabajador y otro se quedan ustedes como cargo de recepción, en el cual el trabajador tiene que firmar que ha recibido el documento y tiene que poner qué día lo ha firmado, qué día lo ha recibido. ¿Por qué? Recuerden que, de acuerdo a la ley, la constancia de alta tiene que ser entregada al trabajador máximo al día siguiente de que inició sus labores. Muchas veces nosotros encontramos a la hora que pedimos las constancias de alta que el trabajador ingresó un 1 de junio y sin embargo la constancia de alta fue ingresada al sistema de la SUNAT el 10 de junio. Ya desde ahí hay una configuración de una infracción. ¿Por qué? Porque quiere decir que al trabajador lo han registrado extemporáneamente. Y al registrarlo extemporáneamente, ¿qué estoy cometiendo? Estoy cometiendo 3 faltas. 1, registrarlo extemporáneamente en la planilla. 2, registrarlo extemporáneamente en eSalud. Y 3, registrarlo extemporáneamente en la ONP. Por lo tanto, son 3 faltas consecutivas en un solo hecho. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con ello. Dígame. Una consulta, por ejemplo, en mi empresa tenemos cortes de planilla, entonces... ¿Cortes de planilla? O sea, cortes de tareo, o sea, para informar tareo, y aparte la chica de planilla pasa la información, por ejemplo, nos dicen todos los ingresos que tengan este registro, máximo de los 28, ¿no? Porque a partir de los que ingresan el 29-30 ya corren para el primero mes, dependiendo su... Ese es un control interno de ustedes. Ustedes no pueden pretender que la ley sea hecha a su medida. La ley es general para todos. Tus trabajadores de enero entrarán en enero, tus trabajadores de febrero en febrero, y así sucesivamente. Si el trabajador ingresó a trabajar hoy día tiene que ingresar a la planilla. Porque si tú lo ingresas en otra fecha, no funciona. Tus controles internos nosotros los respetamos. Que tú cierres planilla en tal fecha, a tal fecha, y a partir de ahí tú los consideres para el cálculo de los pagos y todo lo demás, ese es un tema totalmente distinto. La planilla es bien clara. Día que entra el trabajador a laborar, ese día se tiene que registrar en la planilla. Por lo tanto, ese día tiene que ingresar al TRG. No existe otro día. ¿Ok? Profesor, solo le Sí. pasa que hay empresas que lo hacen por el pago de salud. Por ejemplo, un trabajador ingresa a laborar y gana, por ejemplo, 1.200, o sea, trabaja por 2 días, o sea, el 29 y 30, por ejemplo, son 80 soles. Y de salud, ¿cuánto lo paga? Como sé que 90 soles. O sea, mayormente lo hacen por eso. ¿Y eso es responsabilidad de la norma? No, yo le digo que a veces se Me vuelvo a maneja repetir, o internamente. sea, eso no es responsabilidad de la norma. La norma no puede ser sujeta a ello. Ustedes son los que tienen que mediar y tienen que ver sus procedimientos. O sea, nadie entra a la empresa a partir del 1 de cada mes, ingresan todos a trabajar. No voy a poder yo a contratar a 2 personas a fin de mes, pues, porque eso estaría mal. Bueno, no estaría mal, estaría bien. Lo que pasa es que a ti no te conviene porque vas a pagar más impuestos. Pero ese es tu problema. O sea, tú tienes que ver cómo solucionas tu problema.
tú tienes que determinar tus procedimientos para que no te puedan afectar tributariamente y económicamente, obviamente. Pero si tú no lo tomas, ¿qué? No, la ley no te va a decir. La ley no está hecha para que tú satisfagas tus necesidades personales, empresariales, personales, valga la redundancia, ¿no? No, la ley está hecha para que todo el mundo la cumpla. Ahora, cómo la cumples ya es tu trabajo, hacer tus procedimientos adecuados, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos personal tal fecha, listo, a partir de mi procedimiento es todos los primeros días del mes contrato personal, al otro mes. Así es. Oye, ¿sabes qué? Pero tenemos esta rotación, también necesitamos contratar la quincena, bueno, entonces tengo la quincena y tengo fin de mes para contratar. ¿Así? Pero lo que ustedes tienen que entender es que si nosotros vamos y no lo encontramos en planilla, frito pescadito, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Las normas en general están hechas para el cumplimiento y están hechas en forma general para todos. Ninguna norma puede ser particular, no puede beneficiar solamente a un grupo, porque eso se llama discriminación. La ley no discrimina, la ley es general para todos y todos tienen que cumplirla. ¿Te da la flexibilidad? Sí te da la flexibilidad, porque te dice, este registro tú lo puedes inscribir, al trabajador tú lo puedes inscribir en cualquier momento, ¿no? Porque tú lo contratas y a partir de ese día tienes que inscribirlo. Ahora, si tú quieres, oye, no, pero si me 2 días voy a pagar más tributo, lo voy a jalar para 3 días, y justo el día que tú estás diciendo, no, lo voy a jalar para otro día, te llega la inspección y te agarran, te chapa como el trabajador fuera de planilla, fuiste, ¿no? Porque el hecho de ahorrarte un dinero te va a generar todo un tema, porque las multas son más de 9.000 y pico de soles por cada trabajador que no está registrado en planilla. Y hay empresas que, por ejemplo, cuando contratan a un personal, tienen 3 meses de prueba, pero lo hacen por recibo, no por planilla. Eso no existe. Claro, pero lo trabajan así. Eso no existe. También correspondería a Eso no existe. Si yo los encuentro en eso, los multo. multa. Sí, claro. Eso no existe. Eso de que los 3 meses de prueba te voy a tener recibo por honorario y el cuarto recién te voy a entrar a planilla no existe. ¿Saben por qué? Porque la ley es clara. El periodo de prueba es dentro de la planilla. Es en relación laboral. Si tú estás en recibo por honorario, ¿estás en relación laboral? No. ¿Y entonces qué periodo de prueba estamos hablando? ¿De qué periodo de prueba estamos hablando? La norma es bien clara. Contrato indeterminado o a plazo fijo o a modalidad, dice bien claramente, el periodo de prueba son 3 meses y puede ampliarse hasta 12 meses, siempre y cuando tú puedas acreditar y demostrar que necesitas esos 12 meses para que el trabajador o para que tú evalúes al trabajador que va a rendir en ese puesto de trabajo. Solamente así, pero normalmente son 3 meses y eso es dentro de la contratación, a plazo indeterminado o a modalidad. Nunca es fuera. Antiguamente, cuando fue que salió la norma de la planilla electrónica, déjenme acordarme, en 2008, pero si no me equivoco. Antes del 2008, la 0198TR indicaba que tú tenías tiempo para registrar en la planilla a las 36 horas, o sea, quiere decir 3 días, ¿no? No. ¿Qué estoy hablando? 36 días son día y medio, más o menos, ¿no? Ya, día y medio más o menos es... No, 72, eran 3 días, la cosa que eran 3 días. En esos 3 días tú tenías para inscribir al trabajador. Cuando sale la modificación de la planilla electrónica, dicen ya no, porque ahora como todo es electrónico es más rápido, por lo tanto, solamente en el día. O sea, yo entro a trabajar hoy día y hoy día tengo que inscribirme en la planilla. Eso no quiere decir que yo no lo pueda inscribir antes. Yo lo puedo inscribir antes. Yo puedo decir, oye, el señor, hoy día que estamos, ¿qué estamos hoy? 5, ¿no? El señor Juan Pérez va a entrar a trabajar el 10 de junio. Perfecto, lo inscribimos ahora, le ponemos fecha de inicio, 10 de junio. Entonces todas las fechas que van a salir en este registro van a salir con fecha de ahora. ¿Entiendes? Y va a ser antes de que él inicie sus labores. Por lo tanto, estoy dentro de la ley. Estoy cumpliendo con la norma.
Cosa muy distinta es de que si el señor Juan Pérez ingresó el 1 de junio y yo recién lo ingreso hoy día. Ya estoy fuera de fecha. Y ya lo registré extemporáneamente. Y como les digo, al registrarlo extemporáneamente estoy incumpliendo estoy cometiendo tres infracciones. Registro temporario en planilla, registro temporario en salud y registro temporario en ONP. Y son 3 sanciones. Y cada una de ellas es por cada trabajador afectado. Y cada una de ellas es más o menos entre 9.000 y pico, 9.500 más o menos. O sea, no les conviene tener al trabajador fuera de planilla y que el inspector te encuentre. Porque el tema cambia, sí. Profesor, usted habló que también se puede expandir el tema del periodo de prueba de 3 meses, pero si un contrato se hace de 6 meses y dice un párrafo sujeto periodo de prueba de 3 meses, ¿de qué manera yo lo amplío? No, pues es que lo que pasa es que tú antes de hacer el contrato, tú tienes que evaluar el puesto de trabajo. Y tú tienes que decir, oye, este puesto de trabajo, yo en 3 meses tranquilamente evalúo al trabajador si rinde o no rinde. ¿Correcto? Pero de repente yo tengo un puesto de trabajo en el cual es más complicado el tema, porque amerita tener más tiempo para evaluarlo. Obviamente no le voy a hacer el contrato de 3 meses, pues, porque necesito más tiempo para evaluarlo. Tendría que hacerle, si yo tengo para evaluarlo 1 año, pues tendría que hacerle un contrato de 2 años por lo menos, de inicio. No le voy a poner pues 3 meses. ¿Entienden? No sé si me dejo entender, ¿no? Si mi periodo de prueba es superior a los 3 meses, obviamente que le tengo que hacer un contrato mayor para poder evaluarlo, porque si yo le pongo 3 meses, en 3 meses no lo voy a evaluar. Si hace el periodo de prueba de 6, tengo que ponerlo a 1 año, por ejemplo. Por lo menos 1 año. ¿No? Claro, su contrato inicial tiene que ser de 1 año por lo menos. Y tú ponerle ahí, el periodo de prueba será por 6 meses. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo necesita que se acredite tal cosa. Y eso hace que yo necesite ese tiempo de 6 meses para evaluarlo correctamente. Profesor, Sí. con relación a lo que usted menciona, ¿tiene algo que ver con respecto a la contratación de trabajadores a nivel normal, ¿no? Que es periodo de prueba 3 meses? Cuando hablamos de 6 meses, son personal de confianza y personal de dirección a 12 meses, ¿así va? No va. No hay... No, porque el personal de dirección, ¿cuál es? ¿El que tiene a cargo personal? Es el personal de dirección. ¿Un supervisor será personal de dirección? Sí, porque tiene a cargo personal. Es personal de dirección. Las jefaturas, con mucho mayor razón, ¿no? ¿Quién es un personal de confianza? ¿Alguien sabe? ¿Los asesores? No. ¿Han llevado contrato? ¿No les han dicho? Bueno, les cuento. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece en un artículo a quienes se considera personal de confianza. Personal de confianza no es cualquiera. Personal de confianza no es la secretaria del gerente general, no es la secretaria del presidente del directorio, no es la persona que maneja personal, no es el gerente. No, señores, el personal de confianza está claramente especificado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y tiene ciertas características que tiene que tener. Si esa persona que ha sido considerada personal de confianza no reúne esos requisitos, no es considerado personal de confianza. No confundan el personal de confianza con el cargo de confianza que hay en el Estado, que son cosas totalmente distintas. Una cosa es el cargo de confianza que hay en todos los estamentos públicos y otra cosa es el personal de confianza de las empresas privadas. Son cosas totalmente distintas. ¿Estamos? Tienen que ver eso. ¿Ok? Lean ustedes la Ley de Competitividad Laboral y ahí van a ver qué cosa es su personal de confianza. Y ahí está detallado todo. Es aquella persona que tiene a cargo o conocimiento, dice, de los secretos de la empresa, ¿no? Y algunas otras cosas más que no estamos tocando el tema para poder explayarlo más y poder ponerles en la filmina para que lo vean. Pero es bueno que lo lean. Ahí está.
las características y los requisitos que tiene que tener un personal de confianza. No cualquiera es personal de confianza, les comento. ¿Ya? Entonces, eso no tiene nada que ver con el tema del, como lo voy a repetir, de los 3 meses de prueba, está referido simple y llanamente al tema de la evaluación del personal. Yo contrato a una persona y lo pongo a trabajar en un puesto de trabajo y la ley me permite a mí tener 3 meses para yo poder evaluarlo si rinde o no rinde en el puesto. Si no rinde, antes de los 3 meses, ya sabes qué, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. ¿Qué le voy a pagar? Su liquidación por el tiempo que estuvo, pero hasta ahí nomás. No tengo que pagarle ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque todavía no superó el periodo de prueba. ¿Estamos? Igual, si yo voy a determinar que ese puesto de trabajo tiene un periodo de prueba de 6 meses, tengo que documentarlo y tengo que determinar bien que realmente yo necesito esos 6 meses de prueba. Porque si viene el inspector de trabajo y evalúa el puesto de trabajo y determina que no necesita 6 meses, automáticamente ese trabajador a partir de 3 meses ya está coberturado. Igualmente, para los 12 meses, que es lo máximo que te da la norma, igual, ¿no? Si tú determinas que para ese puesto de trabajo tú necesitas 12 meses para evaluarlo, pues, ok, pero tienes que tener siempre en cuenta que luego va a venir el inspector a evaluarlo. No es que tú decidas y ya, no, el inspector va a ir y va a verificar y va a evaluar si ese puesto realmente necesita 12 meses de prueba para que pueda estar luego de ello, tener todos sus beneficios del despido arbitrario. ¿Ya? Así funciona. Sí, dígame. Dentro de esos 12 meses de prueba que se indica, ahí es detallado lo que son prácticas profesionales. No, nada que ver. Recuerden, todo lo que es periodo de prueba es dentro de la norma laboral. ¿El practicante es trabajador? No, pues, no es trabajador. Es un practicante. ¿Estamos? No confundamos las cosas. El practicante tiene su propio convenio. El practicante tiene su propia reglamentación. Existe una ley de modalidades formativas. Ahí está claramente establecido cuáles son los requisitos para que exista un practicante. Si no lo tienen claro, revísenla, porque es muy importante. El practicante primeramente no puede estar solo, jamás. El practicante tiene que tener al costado a una persona que lo esté educando. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a hacer inspecciones y hemos encontrado? El señor es practicante, ¿y qué está haciendo? Está haciendo labor obrera. ¿Y qué viene? No, es que él está estudiando para ser productor. ¿Y quién lo está educando? ¿Quién está ahí atrás de él? Y todos los de atrás también, todos son practicantes. Ya, son practicantes. Como alguna vez con un call center, que le fui a hacer la inspección, llegué y encontré 70 personas. Cuando le pedí la documentación laboral de las 70 personas, me trajo 60 prácticas. Entonces yo agarré y le dije, a ver, tráigame las 60 prácticas. El señor, porque nosotros hemos recorrido y tomamos nota de todo. Entonces agarro y le digo, ¿el señor tal es practicante? Sí, acá está. Es mentira. ¿Por qué? Me dice, porque el señor estuvo vendiendo. Cuando yo estuve ahí, el señor hizo una venta y dijo, vendí. Si vendió, no es práctica, es trabajo. No, pero doctor, él estaba en el centro de cómputo, con todos los trabajadores. Si usted me quiere decir que el señor es practicante, entonces póngalo en un lugar donde él haga sus prácticas y no esté vendiendo. Porque la práctica no es vender, es que él participe y aprenda el negocio, no que venda. ¿Estamos? Para eso es la práctica. La práctica no tiene finalidad socavar los derechos de los trabajadores y ponerlo a trabajar sobre pretexto de que está practicando. Ojo, así no funciona. El practicante no trabaja 8 horas, trabaja menos. El practicante tiene un programa de capacitación. No es cualquier cosa. No es que yo agarro y viene un señor, me dice, señor, quiero practicar. Ya, entra, practica. No, así no funciona.
Tiene que haber un convenio con la universidad o con el CEPRO. Tiene que haber todo un cronograma de capacitación, de permanencia, etcétera, etcétera. No vaya a ser como les decía yo, que fuimos a una empresa a ver los practicantes, porque nos dijeron que ahí estaban haciendo los practicantes, y el señor sale que trabajaba de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿En qué momento estudiaba? Una pregunta. Y sin embargo, cuando fuimos al CEPRO, encontramos que el señor era bien cumplidito, todos los días iba a estudiar. Cuando yo le pregunté, señor, ¿y de qué hora estudia, señor? De 6 a 9. Ah, de 6 a 9. Y de 6 a 9 estaba trabajando. ¿A qué hora estudiaba? El cielo está, como dice, lleno de buenas intenciones, ¿no? Y hay gente que se aprovecha y piensa que haciendo lo que hacen en una forma subverticia van a hacer que nosotros no nos demos cuenta. No, señores, nosotros nos damos cuenta. Que muchas veces no tengamos la herramienta legal para poder agarrarlos es otra cosa muy distinta. Pero sí nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, para afrontar una inspección, siempre hay que tener en consideración esto. ¿Ya? Si yo llego a un centro de trabajo y encuentro que en alguna zona hay lo que se llama riesgo grave inminente, yo puedo paralizar la obra, o puedo paralizar la máquina, o puedo paralizar la empresa incluso, porque esas son mis facultades. Ya nosotros tenemos paralizada a la fecha más de 86 obras de construcción que tenían riesgo grave inminente y que no habían tenido pues la premura de haberlos implementado en su debido momento, ¿no? Y los trabajadores estaban en riesgo, ¿no? Por ejemplo, en una empresa llegamos y encontramos que el acceso, que era una excavación para 4 sótanos, o sea, se imaginan el hueco, ¿no? Y la rampa que daba hacia el centro de trabajo, que estaba en la parte inferior, no tenía barandas, o mejor dicho, sí tenía barandas, pero ¿qué cosa habían puesto? 2 conos y le ponían una varilla encima. Entonces si yo me agarraba, era peor, ¿no? Que no agarrarme. Si me agarraba me iba con todo, porque uno tiende siempre a apoyarse, pues, ¿no? Entonces si eso no tiene estabilidad, tú te apoyas, te vas pues abajo. ¿Y qué pasaba? Que esa vía de acceso lo utilizaban todos los trabajadores. Por lo tanto, a la hora de hacer mi evaluación, yo dije, este es un riesgo grave inminente. ¿Cuántos trabajadores están afectados por este riesgo grave inminente? Todos, porque todos pasan por esto. Entonces, automáticamente, señores de la empresa, se paraliza la obra hasta que ustedes pongan una rampa de acceso con sus barandas, como dice la norma, que soporten una presión de más de 100 kilos de peso. Entonces, solamente así, ustedes van a poder levantar la observación, ¿no? Dígame usted, ¿cuántos días quiere para implementar el sistema? Doctor, déme 3 días, 3 días. Póngale ahí 3 días, 3 días. Al otro día fuimos y ya estaba todo ordenadito. ¿Qué lo pueden hacer? La cosa es que no quieren. Hubo otra empresa igual. Señor, su acceso no tiene baranda, no tiene... era pura tierra. No tenía ni siquiera señalización por donde puedan caminar la gente. O sea, en una obra de construcción, cuando tú estás haciendo una excavación, tú, que eres el ingeniero residente y que eres el responsable, tú tienes que decirle a la gente, por acá sí, por acá no. Acá es peligroso, acá no es peligroso. ¿Y cómo es la única manera en una excavación que lo puedas hacer? Señalizando, pues. Si tú no señalizas, ¿cómo el trabajador va a saber? Yo a propósito me metía por cualquier sitio. Me decían, doctor, por ahí no, ¿por qué? Es que está la máquina. Ya, ¿y dónde está la señal que dice que no puedo venir por acá? Ah, no, no hay. Ah, ¿viste? ¿Viste? Así no son las cosas. Tú tienes que decirle a las personas que están acá, por acá no. Pero la única manera que tú tienes para hacerlo es señalizando el tema. Y poniendo ahí, pare, alto, tren, ¿no? Como decimos. Poner una señalización que nadie puede pasar por ahí. Poner una señalización, no te acerques ahí porque el talud está inestable, se puede caer. Pongan ahí su señal. No acercarse al talud, se puede caer. Y cosas de esa manera, ¿no? Pero si tú no señalizas, después vienen los accidentes.
¿O no se acuerdan cuántos accidentes había antes en construcción civil? Ahora han bajado, ¿por qué? Porque estamos ahí, atrás de las obras de construcción, paralizando todo lo que tenemos que paralizar. Porque antes los habíamos dejado abandonados y hacían pues lo que querían. No hubo un caso de un señor que estaba trabajando y se le cayó toda la pared encima, ahí en La Victoria, que al final le salieron encontrando que era un delincuente el chico, pero igual se le cayó la pared, ¿no? ¿Y por qué? Porque simple y llanamente no tomaron las acciones preventivas. Porque no señalizaban, pues. ¿No? Entonces, eso se llama riesgo grave inminente. Cuando nosotros decimos, hay riesgo grave inminente y te voy a paralizar, tiene que arreglar las cosas. No oponerse. Porque hay muchos que se oponen, no, que sí, que por acá, que por allá. Bueno, si tú no quieres. El inspector no se va a hacer problema, les cuento. El inspector te va a decir, se paraliza la obra, listo, llena su acta de infracción, de paralización y te dice, firme. No, no voy a firmar, perfecto. No, se negó a firmar, eso es peor, pues no. Se negó a firmar, listo. Tenga, señor, su copia. No, no te lo recibo, perfecto. Lo vuelve a poner, se negó a recibirlo, listo, señor, acá está. Si quiere lo agarra, si quiere no. Pum, y se va. Se acabó. No hay más. No hay otro tema. El inspector no se va a hacer problema. Y para cualquier cosa, señor, acá hay un riesgo grave inminente. El otro día fuimos eso era ¿cómo se le llamaría eso? Refinería, no refinería, una fundición, donde hacían moldes de metal, ¿no? Y tenían no sé si ustedes han visto la fundición, tienen como una taza donde entra el metal derretido, ¿no? Esa taza, antes de ponerla en funcionamiento, la tienen que precalentar. Y lo estaban precalentando en un lugar, pero ¿qué pasaba? La llama estaba muy fuerte y el fuego salía por los costados. Y a 3 metros más o menos habían 2 balones de gas. Entonces le dijimos, oiga, ¿sí? No, le digo, te paralizo ahorita, págame eso. Jálate la calentadora por lo menos unos 8 o 10 metros, le digo, del balón. Porque en cualquier rato ese balón puede explotar y puede matar a alguien. Entonces es un riesgo grave inminente. No solamente para el trabajador que está laborando ahí, sino por lo que todos alrededor. Entonces lo paralizamos y al día siguiente, ya cuando fuimos, ya ¿qué habían hecho? Habían jalado 10 metros y no solamente, ya no habían puesto una pared de cemento para dividir ambos lugares, o sea, prácticamente aislaron los balones de gas, ¿no? Para que no tenga exposición al fuego, ¿no? Y eso es una manera adecuada. Pero a veces no lo hacen porque están en el día a día, no ven el peligro, no miden las consecuencias y entonces necesitan muchas veces que vaya un tercero para que les diga, oye, acá estás fallando en esto. Eso es nuestro trabajo. Porque ojo que nosotros no vamos a apuntar de frente, nosotros lo que vamos es a decir, oye, arregla esto, haz esto, ¿no? Y en función a eso es que ustedes cumplen. Si no cumplen, les dejamos una medida de requerimiento, en el caso de que pueda ser subsanable, en el caso de que ya no pueda ser subsanable, ni modo, le dejaremos tomar la hoja de insubsanable, en el cual le comunicamos que ese acto que están haciendo es insubsanable, que por lo tanto ya tienen su infracción. Porque el insubsanable sí ya de frente es una infracción. En la medida de requerimiento todavía ustedes tienen chance para poder hacer el tema del cumplimiento normativo, ¿ya? Bien, para esto el inspector de trabajo tiene que considerar que el inspector de trabajo tiene algunas facultades, ¿ya? Dentro de esas facultades está el de vigilancia y exigente del cumplimiento de normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales. En el orden sociolaboral ya se refiere al régimen común, aplicación a los regímenes especiales. Ordenación del trabajo y relaciones sindicales, derechos fundamentales, normas en materia de relaciones laborales, individuales, colectivas, normas sobre protección, derecho y garantía representante de los trabajadores en las empresas, prevención de riesgos laborales, normas en materia de prevención de riesgos laborales, y normas jurídicas técnicas que incidan en la condición de trabajo de dicha materia, ¿no? Todo eso, los inspectores tenemos la facultad de ver. Todo. No solamente vamos a empresas, también vamos a entidades. Así que organizaciones sin fines de lucro, asociaciones,
sociedades, etcétera, etcétera. Incluso la administración pública, en todo lo que tenga que ver con la ley 728. O sea, todo lo que tenga que ver con la ley 728, que es la actividad privada, nosotros tenemos facultad para poder hacer la inspección. Ejemplo, las municipalidades. Las municipalidades, como ustedes saben, todo lo que es la parte obrera, el 728. Por lo tanto, nosotros vemos todo lo relacionado. ¿Ya? También tenemos para ver todo lo que es empleo, migraciones, todo lo que son contratos de extranjeros. Está de moda mucho los contratos de estos de los venezolanos, ¿no? También vemos eso. En colocación de empleo, también, cuando nosotros vemos que en el periódico publican se necesita trabajadores, ¿no? Altos, guapos, hermosos, ¿no? Para tal puesto. ¿Está bien esa norma? No, es discriminativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, vamos y hacemos la inspección. ¿Ya? Antiguamente, no sé si se acuerdan, salían, ¿no? Solamente de tales universidades, ¿no? Se necesita, ¿no? Profesionales de tales universidades, ¿no? Ese era pues netamente discriminatorio, ¿no? Y así. Y hay algunos que hasta ahora persisten, ¿no? Ponen ahí, se necesita vendedoras, ¿cómo ponen algunos? De excelente presencia, creo que ponen, ¿no? Una cosa así, ¿no? De buena presencia, ¿no? ¿Qué es buena presencia? ¿Quién evalúa eso? Es subjetiva, ¿no? No es objetiva. Por lo tanto, él tiene un acto de discriminación ahí. Entonces también se ve. Nosotros revisamos todos los días, bueno, no todos los días, exagerado sería todos los días. Hay un área en el Ministerio de Trabajo que revisa semanalmente todo lo que sale en materia de colocación y empleo, en los periódicos, en los diarios, en los avisos, para ver si tiene alguna connotación discriminatoria. ¿Ya? Normas relativas a la migración laboral y trabajo extranjero, normas sobre empresas de intermediación laboral, promoción del empleo y formación en el trabajo, normas relativas a la promoción del empleo y la formación en el trabajo, trabajo infantil, normas sobre trabajo en niñas y adolescentes, prestación de salud, sistema previsional. Porque también vemos pago de AFP o NP, por si acaso. Referido al Sistema Nacional de Pensiones, privado de pensiones, discapacidad, promoción de incentivo o cualquier otra norma cuya vigilancia se convierte específicamente en la inspección de trabajo. Ustedes han visto que han salido hace muy poco una serie de normas, ¿no? De carácter laboral. Y siempre al final ponen la inspección de trabajo, tendría que hacer, ¿no? La verificación del caso. Siempre. Nosotros somos los encargados. Somos el ente rector de todo lo que es la norma sociolaboral de derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, al final de la actuación, al final de toda la actuación, para la cual tenemos 30 días hábiles, para normas laborales son 30 días hábiles más 30 adicional que puedan haberse, o sea, máximo son 60 días hábiles que tienen para ver normas de derecho laboral. Para ver normas de derecho de seguridad y salud en el trabajo solamente son 30 días hábiles, a eso sí no se incrementa. Pero terminado esto, o se hace un informe o se hace un acta. Informe cuando nosotros verificamos que no hay incumplimiento laboral. Y acta cuando sí se detecte y se determine que ha habido un incumplimiento laboral, donde se le ha dicho al señor que regularice, se le ha dado su medida de requerimiento y el empleador, a pesar de ello, no ha querido cumplir, ¿no? Entonces solamente ahí habrá un acta de infracción. Ahora, el acta de infracción, ¿qué cosa es lo que contiene? Primero, el acta de infracción la elabora el inspector de trabajo. Inicia el procedimiento sancionador en aquellos casos que se evidencia vulneración del ordenamiento jurídico laboral. Los hechos descritos más el respaldo probatorio por los inspectores en las actas se presumen ciertos, salvo prueba en contrario. Es una propuesta de multa, no es una multa todavía, es una propuesta de multa. ¿Ya? Este es el contenido del acta. Se tiene que identificar al sujeto inspeccionado, cuáles son los medios de investigación que se utilizaron, cuáles son los hechos verificados que constituyeron la infracción, cuál es la calificación de la infracción, la graduación de la misma y la responsabilidad que se impute al sujeto inspeccionado.
la identificación del inspector, obviamente, la fecha del acta y la valoración de los medios probatorios. Esto es lo que debe contener un acta de inspección. Dígame. Profesor, una consulta. Por ahí escuché, no recuerdo bien en qué parte de la norma está, donde en el acta de infracción en sí, el empleador o el usuario, ¿no?, que está siendo inspeccionado puede colocar observaciones en el acta. No puede colocar observaciones en el acta. Porque el acta no es un acta que se haga con el empleador. El acta es el último, llamémoslo así, documento que se hace después de que culminaron todas las actuaciones inspectivas. Donde el sujeto inspeccionado o el empleador quiere poner alguna observación, lo puede hacer en un documento que nosotros dejamos siempre, que se llama de actuaciones inspectivas. Cuando yo voy a hacer la visita, yo llevo un formato que se llama constancia de actuaciones inspectivas. Y yo pongo ahí qué cosa es lo que estoy haciendo. Visita, pongo ahí visita, fecha, día, todo. Y yo voy poniendo lo que voy encontrando. Y encuentro, por ejemplo, y digo, en seguridad y salud, porque yo soy especialista en seguridad y salud, por ejemplo. Y agarro y digo, por ejemplo, el hiper está mal elaborado. ¿Por qué? Porque no ha identificado todos los peligros, no ha evaluado todos los riesgos y por lo tanto los controles que ha tomado no han sido los adecuados. ¿Sí? Eso lo consigno yo ahí, en la constancia. ¿No? Otro hecho que puedo poner en la constancia es, por ejemplo, se solicitó el registro de control de asistencia del trabajador, del personal, al empleador, y el empleador indicó, manifestó que no lo tiene. ¿Yo lo conste? ¿No? El hecho de que no lo tenga, ¿qué cosa significa? Multa. Y ese es insubsanable. O sea, no es que yo te lo vaya a requerir para que me lo vayas a cumplir, ya no, ya. Porque yo ya llegué y tú no tienes el registro de control de asistencia. Ya no lo puedes subsanar. ¿Ok? Tú puedes subsanar aquellas afectaciones, aquellas afectaciones o aquellos incumplimientos que puedan ser revertidos. Ejemplo, no pagó la CTS. ¿Tú lo puedes pagar? Sí, lo puedo pagar, lo puedo depositar incluso con intereses y todo lo demás. No pagó la gratificación, ¿lo puedes pagar? Sí, yo lo puedo pagar, lo pago y ahí está, con mis intereses legales, ¿no? Esas cosas sí se pueden solucionar. Oye, el registro de accidentes de trabajo no estuvo llenado adecuadamente porque no se consignaron las causas que ocasionaron el accidente. ¿Lo puedo subsanar? Sí, se puede subsanar. Lo que no puede subsanar es, oye, el trabajador sufrió el accidente porque no lo habíamos capacitado. ¿Lo puedes subsanar? Ya no, pues, no lo capacitaste. Oye, el trabajador se accidentó porque yo no había tenido un procedimiento de trabajo y nunca le comuniqué al señor cómo debía de realizar su trabajo. Y ese es un gran error que cometemos nosotros los peruanos. Todos los empleadores, o en su gran mayoría, presume, y esto es algo que nos pasa siempre, presume que el trabajador ya sabe qué cosa tiene que hacer en su puesto de trabajo. Presume. Y el tema laboral y de seguridad y salud en el trabajo, no existe la presunción. Existe la objetividad. Entonces ahí viene el tema. No es subjetivo el tema, sino objetivo. Y en esa presunción cometemos una serie de errores. La mayoría de cantidad de accidentes que hay es cierto, es por un tema humano, pero el tema humano viene vinculado a que nunca lo capacitaron, nunca le entregaron sus estándares de seguridad o nunca le entregaron su procedimiento de trabajo. Por lo tanto, ese señor hacía su trabajo como buenamente podía. Y no me vayan a decir, como alguien me dijo a mí, no, pero él es ingeniero, se supone que él ya sabe. Porque no es así. Así no funciona. Ustedes han visto las grandes empresas, ¿qué cosa es lo que tienen?
MOF, ¿no? ¿Qué es el MOF? El Manual de Organización y Funciones, ¿no? ¿Y por qué tienen un MOF? Porque ahí es donde conozcan cuáles son las funciones de cada trabajador, de cada puesto de trabajo. Y como tal, y eso le hacen llegar al trabajador, ¿para qué? Para que el trabajador tenga conocimiento, tenga la información de cuáles son sus funciones. Porque como alguna vez hubo un caso de un trabajador que el empleador le decía, usted es el responsable de ese almacén y ahí se ha perdido una serie de almacenes y usted es el culpable. Cuando se fue al Poder Judicial, el juez lo primero que le dijo, a ver señor, ¿dónde están sus funciones del señor? No, señor juez, no le he entregado las funciones. ¿Y entonces? ¿Cómo le echa la culpa usted al señor? ¿Cómo le imputa a usted una responsabilidad si usted ni siquiera le ha dado las funciones al trabajador? No válido, para afuera. El trabajador le ganó. ¿Por qué es así? Vamos a hacer un break un ratito porque me están diciendo que creo que tienen alguna cosita que hacer por ahí, ¿ya?